Existe un momento en la vida de cada alma en que despierta una verdad silenciosa, que no somos víctimas de las circunstancias, sino arquitectos invisibles de nuestra propia realidad. Cuando Sigmund Freud pronunció las palabras «actúa como si nada te afectara», tocó una herida universal que resuena a través de los siglos, la herida del alma que aún no ha aprendido a navegar las tormentas de la existencia con la serenidad de quien conoce su verdadera naturaleza. Pero, ¿qué significa verdaderamente actuar como si nada nos afectara? ¿Sería una máscara de frialdad, un escudo de indiferencia, o habría algo mucho más profundo en esta sabiduría, a través de los ojos de la conciencia espiritual y las enseñanzas eternas que Edgar Cayce nos trajo del reino de los sueños y el alma? Descubrimos que esta no es una instrucción para que el ego se proteja, sino una invitación al despertar del alma. Imagina por un momento que estás frente a un lago cristalino en una mañana brumosa. La superficie permanece imperturbable, reflejando perfectamente el cielo, las nubes, los árboles que lo rodean. Se arroja una piedra, se forman olas, distorsionan la imagen, crean turbulencia, pero observa, en pocos instantes, el agua regresa a su naturaleza original, a su estado de paz perfecta. Esta es el alma en su esencia. Un espejo sereno de la conciencia universal, capaz de recibir todas las experiencias sin permitir que alteren su naturaleza fundamental. El alma que actúa como si nada la afectara, no es un alma muerta a los sentimientos, sino un alma tan viva, tan conectada con su fuente divina, que comprende la naturaleza transitoria de todas las experiencias humanas. Es como una montaña que permite que las estaciones pasen sobre ella, el invierno riguroso, la primavera florida, el verano ardiente, el otoño melancólico, sin jamás perder su esencia, su estabilidad, su conexión profunda con la tierra. Edgar Cayce, en sus lecturas psíquicas, hablaba frecuentemente sobre la importancia de mantener nuestra mente y corazón centrados en el propósito superior del alma, incluso cuando las circunstancias externas parecían conspirar contra nosotros. Él veía cada desafío no como un castigo o un cruel capricho del destino, sino como una oportunidad cuidadosamente orquestada por la sabiduría universal para que pudiéramos crecer, evolucionar y recordar quiénes somos verdaderamente. Cuando una persona se acerca a nosotros cargada de ira, proyecciones o juicios, nuestra primera reacción instintiva es frecuentemente defensiva. El ego se arma, el corazón se cierra, la mente crea narrativas de protección. Pero el alma que comprende las enseñanzas más profundas sabe que esa persona no es nuestro enemigo, es un espejo, un maestro disfrazado, alguien que ha sido magnéticamente atraído a nuestra experiencia para mostrarnos algo sobre nosotros mismos que aún necesitábamos ver. Piensa en esa relación que terminó de forma dolorosa, dejando cicatrices que llevas años cargando. En la superficie parece una herida abierta, una injusticia, una pérdida sin sentido. Pero cuando miramos a través de la lente de la reencarnación y los contratos del alma que Cayce tanto elucidó, comenzamos a percibir que esa persona vino a ti, no para destruirte, sino para liberarte de patrones antiguos, de ataduras kármicas que posiblemente llevabas desde muchas vidas. Tal vez fueron amantes en una existencia pasada, donde uno hirió profundamente al otro. Tal vez fueron padres e hijos en una dinámica tóxica que necesitaba ser sanada. O tal vez hicieron promesas de alma que solo podían ser cumplidas a través del dolor compartido, del crecimiento forzado por la separación, de la sabiduría nacida del sufrimiento conscientemente aceptado. El alma que actúa como si nada la afectara no es insensible a estas dinámicas. Al contrario, las ve con una claridad cristalina que permite que el amor fluya incluso a través del dolor, que la gratitud emerja incluso a través de la pérdida, que la paz se encuentre incluso en medio de la tormenta emocional. Observé una vez a una mujer que había pasado por una traición devastadora. Durante meses se consumió en amargura, resentimiento, autocompasión. Pero entonces algo cambió. Ella comenzó a estudiar las enseñanzas sobre vidas pasadas, sobre el propósito del alma, sobre la naturaleza educativa de toda experiencia humana. Gradualmente, su perspectiva se transformó.
Ella comenzó a ver a su exmarido no como el villano de su historia, sino como el alma valiente que había aceptado desempeñar el papel difícil de catalizador para su despertar espiritual. Este cambio de perspectiva no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso de alquimia interna, donde aprendió a separar a la persona esencial, el alma eterna que había conocido y amado, de los patrones comportamentales temporales que habían causado tanto sufrimiento. Ella comenzó a actuar como si la traición no la hubiera afectado en el núcleo más profundo de su ser, porque finalmente comprendió que su núcleo más profundo era inamovible, eterno, conectado directamente con la fuente de todo amor. Esto no significó que se convirtiera en una persona fría o desapegada. Al contrario, se volvió más compasiva, más sabia, más capaz de amar verdaderamente. Porque cuando no tienes miedo de ser herido, cuando sabes que tu esencia no puede ser tocada por ninguna circunstancia externa, te vuelves libre para amar sin condiciones, para dar sin expectativas, para vivir sin el miedo constante que paraliza a tantas almas. El arte de actuar como si nada nos afectara es, en realidad, el arte de recordar nuestra verdadera identidad. No somos este cuerpo que envejece y enferma. No somos esta mente que se preocupa y se angustia. Ni siquiera somos esta personalidad con sus gustos, disgustos, miedos y ambiciones. Somos algo mucho más vasto, más antiguo, más sabio. Somos chispas de la conciencia universal, temporalmente focalizadas en una experiencia humana para aprender, crecer y servir al plan mayor de la evolución espiritual. Cuando empezamos a operar desde esta conciencia expandida, los pequeños dramas cotidianos adquieren una dimensión muy diferente. Esa discusión en el trabajo deja de ser una amenaza a nuestra paz y se convierte en una oportunidad para practicar la compasión. Esa crítica feroz de alguien cercano deja de ser un ataque personal y se transforma en una invitación a examinar si hay alguna verdad escondida que pueda ayudarnos a crecer. Edgar Cayce, manteniendo el nombre, dado su reconocimiento en el ámbito espiritual, enfatizaba con frecuencia que cada alma viene a esta vida con lecciones específicas que aprender y deudas kármicas que saldar. Cuando comprendemos esto verdaderamente, empezamos a ver a cada persona en nuestra vida como un colaborador cósmico, cada situación desafiante como un examen que nosotros mismos hemos elegido realizar, cada dolor como una señal de que estamos creciendo más allá de los límites que nos impusimos en vidas anteriores. Hay una historia que Cayce contaba sobre un hombre que había sido un tirano en muchas vidas pasadas, abusando de su poder y causando sufrimiento innecesario a los demás. En esta vida, eligió nacer en una familia donde sería constantemente humillado y menospreciado, donde aprendería a sentir en carne propia lo que había infligido a los demás. Al principio, reaccionó con amargura y resentimiento. Pero cuando su conciencia espiritual despertó y comprendió el propósito educativo de esa experiencia, fue capaz de transformar su sufrimiento en sabiduría, su humillación en humildad genuina. Esto no significa que debamos aceptar pasivamente cualquier forma de abuso o injusticia. Significa que podemos responder a las situaciones difíciles desde un lugar de poder espiritual en lugar de reactividad emocional. Podemos establecer límites saludables sin ira. Podemos alejarnos de relaciones tóxicas sin rencor. Podemos luchar por aquello en lo que creemos sin odio hacia quienes se oponen a nosotros. La neutralidad emocional que Freud sugirió cuando dijo «compórtate como si nada te afectara» no es frialdad, es maestría. Es la capacidad de permanecer conectado con el centro sereno de nuestro ser, incluso cuando el mundo que nos rodea parece estar incendiándose. Es como el ojo del huracán, un punto de paz absoluta en medio del caos más intenso. Y si has llegado hasta aquí en este viaje de comprensión, es porque tu alma está lista para recibir estas verdades, para aplicarlas en tu vida, para convertirte en un faro de paz en un mundo que tanto necesita ejemplos de cómo vivir con serenidad y sabiduría. Si estas palabras han resonado en tu corazón, si sientes que hay algo más profundo en este mensaje que necesitas seguir explorando, entonces permíteme hacerte una invitación especial. Este canal fue creado exactamente para almas como la tuya, almas que buscan respuestas más allá de lo superficial, que anhelan comprender los misterios más profundos de la existencia humana. Al suscribirte y activar la campanita de notificaciones, te conectarás con una comunidad de buscadores espirituales,
recibiendo semanalmente contenido que puede acelerar enormemente tu evolución consciente. Cada vídeo es una puerta que se abre a dimensiones más elevadas de comprensión. Cada reflexión, una semilla plantada en el jardín de tu alma. No dejes que el algoritmo decida cuándo recibirás estos mensajes. Toma el control de tu viaje espiritual suscribiéndote ahora mismo. Tu alma merece esta inversión en su propio crecimiento. Continuando nuestra exploración de esta sabiduría transformadora, necesitamos comprender que la verdadera invulnerabilidad no proviene del endurecimiento del corazón, sino de su ablandamiento. Cuando nuestro corazón se vuelve tan blando como una esponja, puede absorber cualquier energía, ira, tristeza, miedo, frustración, y transformarla a través del poder del amor incondicional. Es como el agua, que siempre encuentra su camino, siempre fluye, siempre regresa a su naturaleza esencial, sin importar cuántas formas temporales deba asumir. Observo frecuentemente a personas que confunden la indiferencia espiritual con la apatía emocional. Cierran sus corazones, construyen muros psíquicos, se vuelven frías y calculadoras, creyendo que así están practicando el desapego. Pero el verdadero desapego no es ausencia de sentimiento, es abundancia de amor sin necesidad de controlar sus resultados. Una madre que verdaderamente ama a su hijo puede verlo partir lejos sin desesperación, no porque no sienta amor, sino porque su amor es tan puro que solo desea el mayor bien para su hijo, incluso si eso significa separación física. Un terapeuta experimentado puede escuchar historias devastadoras de trauma sin desmoronarse emocionalmente, no porque sea insensible, sino porque su compasión es tan profunda que se mantiene como un espacio estable de sanación para el otro. Esta es la cualidad que los grandes maestros espirituales han cultivado a lo largo de los siglos. Jesús en medio de la multitud que lo condenaba, Buda bajo el árbol Bodhi, resistiendo las tentaciones, Gandhi caminando tranquilamente a la prisión una vez más. No eran indiferentes al sufrimiento, habían trascendido la identificación con el sufrimiento. Kaize hablaba frecuentemente sobre la diferencia entre la simpatía y la empatía espiritual. La simpatía nos hace sufrir junto con el otro, compartiendo su dolor, pero sin necesariamente ayudarlo a trascenderlo. La empatía espiritual nos permite sentir profundamente la experiencia del otro, mientras permanecemos conectados con una fuente superior de paz y sabiduría, convirtiéndonos en canales a través de los cuales la sanación puede fluir. Imagina que eres un faro en una noche de tormenta. Los barcos perdidos en el mar dependen de tu luz para encontrar el camino a casa. Si te dejas afectar por cada tormenta, si permites que tu luz vacile con cada viento fuerte, no podrás cumplir tu propósito. Pero si permaneces firme, irradiando tu luz constante sin importar cuán salvaje sea la tormenta que te rodea, te conviertes en una fuente de salvación para todos los que navegan en aguas turbulentas. Cada uno de nosotros es un faro para alguien. Cada uno de nos tiene la responsabilidad espiritual de mantener nuestra luz encendida, nuestra paz preservada, nuestra sabiduría accesible. Cuando actuamos como si nada nos afectara, no estamos siendo egoístas, estamos siendo útiles de la manera más elevada posible. Un ejercicio para la serenidad imperturbable. Hay un ejercicio que Edgar Cayce recomendaba con frecuencia para desarrollar esta cualidad de serenidad imperturbable. Sugería que al final de cada día revisáramos mentalmente todas las situaciones que nos desafiaron emocionalmente. Para cada situación, deberíamos preguntarnos, ¿qué lección mi alma estaba intentando aprender a través de esta experiencia? ¿Qué aspecto de mí mismo estaba siendo reflejado en la reacción del otro? ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer en amor, sabiduría y compasión? Este ejercicio transforma gradualmente nuestra perspectiva sobre todos los eventos de nuestras vidas. Empezamos a ver sincronías donde antes veíamos coincidencias. Empezamos a percibir patrones donde antes veíamos caos. Empezamos a sentir gratitud donde antes sentíamos resentimiento. Recuerdo a un cliente que me buscó devastado porque había perdido su trabajo injustamente. Estaba consumido por la ira contra su exjefe, obsesionado con pensamientos de venganza, incapaz de seguir adelante.
Durante nuestras sesiones empezamos a explorar su historia personal y descubrimos un patrón interesante. En varias etapas de su vida había sido injustamente despedido o rechazado por figuras de autoridad. A medida que profundizábamos en su psique, descubrimos una herida antigua relacionada con el abandono paterno. Su padre se había marchado cuando él tenía solo 5 años, dejándole con un sentimiento profundo de insuficiencia, de no merecer ser elegido, de estar eternamente a merced de la aprobación ajena. Inconscientemente había pasado toda su vida recreando esa dinámica original, colocándose en situaciones donde podía revivir el dolor del abandono. Cuando comprendió este patrón, todo cambió. Se dio cuenta de que su ex jefe había sido solo el más reciente en una larga línea de catalizadores que el universo había puesto en su camino para ayudarle a sanar esta herida ancestral. En lugar de victimizarse, empezó a sentir gratitud. En lugar de buscar venganza, buscó sanación. En lugar de identificarse como alguien que era constantemente rechazado, empezó a verse como alguien que estaba aprendiendo a valorarse independientemente de la aprobación externa. Este cambio de perspectiva no ocurrió instantáneamente. Fue un proceso gradual de deconstrucción de las viejas narrativas y construcción de una nueva identidad basada en su naturaleza espiritual en lugar de sus traumas psicológicos. Pero cuando la transformación se consolidó, se volvió literalmente inmune a las dinámicas que antes lo devastaban. Había aprendido a actuar como si nada le afectara, porque finalmente comprendió que nada, de hecho, podía afectar su esencia más profunda. Lo interesante es que, cuando dejó de reaccionar emocionalmente a las situaciones de rechazo, éstas simplemente dejaron de aparecer en su vida. Era como si el universo ya no necesitara enviarle esos profesores disfrazados, porque la lección había sido finalmente aprendida. Este es un principio fundamental que Kaize constantemente enfatizaba. Cambiamos nuestra realidad externa, cambiando nuestra respuesta interna a las experiencias. Cuando dejamos de resistirnos a lo que la vida nos ofrece, cuando empezamos a bailar con las circunstancias en lugar de luchar contra ellas, toda la calidad de nuestra existencia se transforma. Piensa en un maestro de artes marciales enfrentando a múltiples adversarios. Si intenta resistir la fuerza con fuerza, bloquear cada ataque con rigidez, rápidamente se agotará y será derrotado. Pero si aprende a fluir como el agua, redirigiendo la energía de los ataques, usando la fuerza de los adversarios contra ellos mismos, puede permanecer en el centro de la batalla completamente sereno, completamente en control, completamente invencible. La vida nos ofrece adversarios constantemente, no para destruirnos, sino para enseñarnos este arte supremo de la flexibilidad espiritual. Cada crítica es una invitación para desarrollar nuestra autoestima genuina. Cada traición es una oportunidad para profundizar nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Cada pérdida es una puerta para descubrir que nuestra verdadera riqueza es interior e indestructible. Cuando empezamos a ver nuestras experiencias a través de esta lente, desarrollamos lo que podríamos llamar curiosidad sagrada sobre nuestra propia vida. En lugar de dramatizar nuestras circunstancias, empezamos a estudiarlas como un científico estudia un fenómeno fascinante. Interesante, decimos cuando alguien nos ataca verbalmente, ¿qué aspecto mío está esta persona reflejando? ¿Qué botón emocional está presionando que yo aún no había percibido que existía? Esta curiosidad sagrada nos protege de la reactividad automática y nos mantiene conectados con nuestra sabiduría interna. Es como si desarrolláramos un observador interno que permanece siempre calmo, siempre curioso, siempre amoroso, no importa lo que esté sucediendo en el escenario de nuestra vida externa. Edgar Cayce hablaba frecuentemente sobre la importancia de cultivar una relación íntima con este observador interno, al que a veces llamaba yo superior o Cristo interior. Este aspecto de nosotros no nace ni muere, no puede ser herido ni disminuido, no conoce el miedo ni la escasez. Es nuestra conexión directa con la mente universal, nuestro puente hacia la sabiduría infinita. Cuando operamos desde este centro elevado de conciencia, naturalmente actuamos como si nada nos afectara, porque literalmente nada puede afectarnos en el nivel más profundo de nuestra existencia. Las olas pueden agitar la superficie del océano, pero las profundidades permanecen siempre en paz perfecta. Esta comprensión nos libera de la necesidad compulsiva de controlar,
cómo los demás nos ven, cómo se desarrollan las situaciones, cómo se desenvuelve el futuro. Empezamos a confiar en el proceso de la vida con la serenidad de quien sabe que todo se está desarrollando exactamente como debería para nuestro mayor crecimiento y evolución. No significa que nos volvemos pasivos o resignados. Por el contrario, cuando ya no estamos consumiendo nuestra energía en resistencia interna, tenemos mucho más poder disponible para la acción efectiva en el mundo. Podemos trabajar incansablemente por aquello en que creemos sin desesperarnos con los resultados. Podemos amar profundamente sin aferrarnos posesivamente a las personas. Podemos soñar grandes sueños sin destrozarnos si toman formas diferentes de lo que imaginábamos. Esta es la libertad que Freud intuyó cuando sugirió que actuáramos como si nada nos afectara. No es la libertad de la indiferencia, sino la libertad del amor incondicional. No es la libertad del aislamiento, sino la libertad de la conexión con algo más grande que nosotros mismos. No es la libertad de la frialdad, sino la libertad del fuego espiritual que quema todo lo falso en nosotros, revelando el oro puro de nuestra naturaleza divina. Y así, a medida que este viaje de descubrimiento se desarrolla en tu propia alma, puedes empezar a percibir que aquello que siempre creíste que era vulnerabilidad era, en realidad, tu mayor fortaleza. Aquello que siempre temiste perder nunca realmente te perteneció. Aquello que siempre buscaste encontrar fuera de ti estaba esperando pacientemente dentro del templo sagrado de tu propio corazón. La verdadera invencibilidad no viene de no sentir, viene de sentir tan profundamente que tocas la fuente eterna de donde todos los sentimientos emergen. La verdadera paz no viene de evitar conflictos, viene de encontrar el centro inmóvil dentro de ti mismo que permanece sereno incluso en medio de la guerra. La verdadera sabiduría no viene de tener todas las respuestas, viene de hacer preguntas tan profundas que te conectan directamente con el misterio sagrado de la existencia. Cuando despiertas a esta comprensión, toda tu vida se convierte en una meditación en movimiento, una oración silenciosa, un acto de adoración a lo divino que se expresa a través de cada respiración, cada gesto, cada elección. Empiezas a ver que nunca estuviste realmente separado de nada ni de nadie, que todo el dolor de la separación era solo un sueño del cual estabas gradualmente despertando. Y en este despertar gradual, encuentras la respuesta a la pregunta que te trajo hasta aquí. ¿Cómo puedo actuar como si nada me afectara? La respuesta no está en construir muros alrededor de tu corazón, sino en expandir tu corazón hasta que abarque todo. No está en volverse insensible a las experiencias, sino en volverse tan sensible que puedas sentir la unidad que conecta todas las experiencias. No está en dejar de importarte, sino en importarte de una forma tan pura que tu cuidado se convierte en una bendición para todo lo que tocas. Esta es la alquimia espiritual que transforma el plomo del sufrimiento humano en el oro de la sabiduría divina. Este es el arte sagrado que los maestros de todas las tradiciones han venido a enseñarnos. Este es el recuerdo que tu alma lleva desde antes del tiempo y que continuará llevando mucho después de que esta forma humana regrese al polvo de donde vino. Entonces, querida alma que ha llegado al final de este viaje de palabras, permíteme dejarte con una pregunta que puede continuar resonando en tu corazón mucho tiempo después de que estas palabras se hayan silenciado. Si supieras, con absoluta certeza, que eres una chispa eterna de la conciencia divina, experimentando temporalmente la forma humana para aprender, crecer y servir, ¿cómo elegirías vivir este día? ¿Cómo elegirías responder al próximo desafío que la vida ponga en tu camino? ¿Cómo elegirías amar, incluso cuando amar parezca imposible? La respuesta a estas preguntas no está en las palabras que alguien pueda ofrecerte, sino en el silencio sagrado de tu propio corazón, donde la sabiduría eterna susurra verdades que ningún lenguaje humano puede contener completamente.